perversos, que se caracterizan por no ser enteramente entendidos, generar grandes riesgos, amplia ambigüedad y requiere varios actores, entre otros. Muy bien, muchas gracias a Dania. Después le doy la palabra a la otra, a Tania, con T, para que también me ayude. Bueno, vamos a explicar esto, qué quiere decir. Sí, perspectiva está pensada en el largo plazo. Es visión hacia futuro, ¿ok? O sea, es vislumbrar, tratar de proyectarse hacia adelante y buscando de esa manera tomar decisiones en el futuro. Ahora, para que esto no quede como una visión, digamos, de un sueño de fantasía o una mera ocurrencia, ¿verdad? Hacia el futuro. Hay hay tres características principales que nos da los documentos con los cuales está basada esta presentación, que es uno de la CEPAL y otro de Mideplan, que al final los van a ver en las referencias. Pero lo que quiere decir esto, en esas tres características es lo siguiente. Estructurada. ¿Qué quiere decir estructurada? Lo que se está refiriendo a esto es que podamos darle forma, que podamos darle sentido con base en unas bases que sean lo suficientemente adecuadas para que rinda eh, fruto esa perspectiva. Entonces, vamos a explicarlo con un ejemplo en concreto. Si usted quiere hacer la construcción de una casa, de un edificio, va a pensar en qué tipo de materiales, qué tipo de presupuesto tiene, en qué terreno, qué dimensiones, en el plano. Va a tener que hacer las zanjas para hacer de alguna profundidad suficiente las bases para que esa estructura vaya a soportar, que vaya a aguantar. Es decir, usted está en el hoy haciendo toda una serie de previsiones para que el día de mañana eso que usted está construyendo ahí pueda tener la suficiente capacidad de sostenerse y de aguantar las inclemencias del tiempo, temblores, lo que usted vaya a hacer ahí, la actividad económica, productiva o social, lo que usted vaya a poner en ese lugar, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con estructurada. La prospectiva no es solamente inventar algo, soñar algo, no, requiere de bases, requiere de recursos, de ideas que se plasman y de acciones concretas para ir definiendo un camino formal para llegar a eso que quiero hacer. ¿Ok? Esa es una primera característica. Explicada esa de estructurada, vamos con lo de transformadora. Lo de transformadora lo que quiere decir es que usted va a pensar en esa expectativa hacia futuro, queriendo lograr un cambio relevante. Vean que hablamos de una transformación, ¿verdad? No estamos hablando de un cambio sencillo, de un cambio pasajero, un cambio accesorio, ¿verdad? No, estamos hablando de una transformación importante, ¿verdad? Que redefina paradigmas, que redefina eh, diferentes elementos propios para poder entender lo que estamos haciendo de cara a ese largo plazo. Dicho sea de paso, hablando sobre el bendito tema del referéndum, ¿verdad? Que en algún momento lo conversamos, dejó de ser un megaproyecto multitemático y quedó en una propuesta de unos cuantos artículos para sacarse clavo con la Contraloría. ¿Ah? Eso, hacer una inversión de 3.000 millones de colones para echarse un pleito con diputados, con la gente, polarizar el país, para ver si le quito poder a la Contraloría, para eso no se ocupa un referéndum. Eso es una falta de negociación, una falta de capacidad de poder llevar el planteamiento eh, a, a las diferentes instancias como la Asamblea Legislativa u otro tipo de sectores para poder hacer el proceso de cambio, de convencimiento. ¿Verdad? Bueno, entonces, algo transformador, algo que realmente aporte, que tenga un impacto para la ciudadanía, para los problemas que tiene la gente.
y además que sea realizable. ¿Ok? Lo realizable es precisamente que no se vale construir castillos de arena, sino que algo que realmente se pueda lograr. Una meta que sea un reto importante, pero que sea realizable. No vamos a pensar en fantasías ahí, en sueños idílicos que quedan en eso, nada más, en ideas, pero que no se llegan a concretar porque no son posibles, ¿no? Entonces, sí es importante que definamos esa capacidad de realización de lo que tiene que ver con la prospectiva. Y lo otro, que también forma parte, ya no de las características de la prospectiva, sino del para qué, tiene que ver con resolución de problemas perversos. ¿Ok? Pregunta, ustedes todavía no llevan planificación, ¿verdad? Tienen que llevarlo el otro semestre, ¿será? Sí, yo creo que es el otro semestre. Ok, entonces, para que lo tomen en cuenta, bueno, en planificación verán, en alguna lectura o dos lecturas van a ver lo que algunos organismos llaman los problemas perversos. ¿Qué son problemas perversos? Son esos temas tan complejos, tan costosos, tan enmarañados, eh, tan llenos de actores en conflicto y con tantas alternativas de decisión. eh, Algunos son muy antiguos, muy enquistados en la sociedad, con muchos vicios de por medio, con muchas trabas. Son problemas de muy difícil resolución, ¿ok? Y que no se solucionan fácilmente. Ocupan tiempo para hacerlo. Entonces ustedes, bueno, eso lo van a ver ahí, pero de momento lo que es importante decir es que la prospectiva está pensada para poder resolver esos problemas perversos que ocupan soluciones de largo plazo. No son problemas que se resuelvan hoy, mañana, ni en un año, ni en 2 años. Son problemas de largo plazo. ¿Ok? Eh, y eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿De qué problemas hablamos? Bueno, de esos que son de mucho riesgo, que no todo el mundo los entiende, pero a todo el mundo le afectan, que pueden ser ambiguos, que tienen muchos actores, que están en el ojo de todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos, por ejemplo, hoy de problemas como de la seguridad, como el caos vial, como de la educación, como de la pobreza, problemas que no son fáciles de resolver, que sabemos que ahí están, que nos afectan, que los percibimos como un problema, efectivamente, pero que no logramos solucionarlos tan fácilmente, ¿sí? Bien. Eh, Tania, ahora sí, si me puedes ayudar con esto. Listo. Ujú. Dice, ¿por qué a futuro? Los gobiernos y las empresas multinacionales actualmente buscan prepararse para el efecto dominó de las cartas salvajes, conocidos en inglés como wild cards, o eventos que, si bien son poco probables, llegan a ser de alto impacto cuando ocurren. Ok, gracias, Tania. Entonces, eh, hay efectivamente, imagínense un juego de mesa que ustedes puedan tener y que hay una carta salvaje, esa carta que nadie quiere que salga, la que compromete el juego, la que puede dañar la estrategia de todo lo que venía plasmándose en ese juego, ¿no? Estaba a usted a punto de ganar, le sale esa carta salvaje y lo hace retroceder, lo mete a la cárcel, lo que sea, ¿no? O sea, una carta salvaje pensando en un juego. En la vida real eso pasa también. Hay cartas que, aunque no necesariamente ocurren frecuentemente, sí existe una probabilidad de que ocurra. Aunque no es muy alta, ocurre. Y cuando ocurre, genera muchos problemas, irremediablemente. Ejemplo del 2022, la pandemia. Sabíamos que eso podía ocurrir, ya habíamos teorizado sobre eso, pero nadie sabía cuándo iba a ocurrir. Nadie se imaginó que iba a ocurrir ligado a un virus que afectó a toda la humanidad. Entonces, esas cartas salvajes tienen la problemática de que no ocurren aisladas, no ocurren solas, vienen aparejadas a otra serie de elementos
y por eso ahí dice, se da un efecto dominó, es decir, sale esa carta salvaje y termina generando una cascada de problemas adicionales y muy graves también, ¿no? De nuevo, el tema de la pandemia es clarísimo por sí solo y no hace falta explicarlo más. Pero también tenemos hoy otro tipo de cartas salvajes que están saliendo. Por ejemplo, en Costa Rica, el problema de la carta salvaje del agua, no solo de los racionamientos, sino de la escasez, de la contaminación. Otra carta salvaje, el tema de la capacidad que tenemos de generación eléctrica con nuestras fuentes. Estamos teniendo ahí ya cartas salvajes que no esperábamos que se presentaran en un país como el nuestro, que se supone que está súper bien dotado de agua para poder producir de fuentes alternativas de energía, que teníamos energía geotérmica, energía eólica, energía hidráulica, nos vanagloriamos de eso y ahora, ¿verdad? Vean ustedes lo que estuvimos a punto de tener. Es decir, tenemos cartas salvajes que se han venido activando, que están ahí latentes, que en cualquier momento pueden salir y cuando salen, como les digo, generan otra serie de problemas en cascada de muy difícil resolución también. ¿Okay? Inclusive cosas que ya teníamos solucionadas se nos pueden devolver, se nos puede quitar esa venda, se puede volver a abrir esa herida precisamente por una carta salvaje. ¿Okay? Es una analogía de este término que da Medina, pero bueno, estas cartas salvajes existen. Bien, lo otro es que ya hablamos de los problemas perversos, solamente voy a decir que son problemas que generan mucho riesgo, mucha complejidad, que necesitan muchísimo de la planificación a largo plazo y que además nos salen muy caros y que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. ¿Okay? Un ejemplo de iniciativas para poder resolver estos problemas a nivel de Costa Rica es el proyecto Millennium, que busca reunir recursos, capacidades, en temas de gobernanza también, para enfrentar estos problemas perversos. ¿Okay? Es un ejemplo que viene citado en la lectura. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la prospectiva? Y aquí quiero ir comentando varios elementos centrales. Primero, la prospectiva nos permite tener como país un modelo de desarrollo. Y aquí está ligado totalmente al tema de políticas públicas. Un modelo de desarrollo que genere políticas públicas que logre avanzar en temas claves, prioritarios para la sociedad. Obviamente, por ejemplo, hay el tema de las brechas sociales. Sociales de todo tipo, ¿no? O sea, aquí hablamos de temas de género, hablamos de temas de empleo, de pobreza, de zonas urbanas, rurales, de marginalidad, de acceso a tecnología, de acceso a educación, de acceso a salud, o sea, todo lo que implican brechas sociales. Ven que todo eso que acabo de decir son problemas perversos. Lo otro son las transformaciones del medio ambiente. Y de nuevo, Costa Rica, que se ha vendido como un país verde, como un país que cuida la naturaleza, terminamos siendo un país que está hoy vulnerable en temas de recursos naturales, porque a pesar de que tenemos fuentes de agua, fuentes de energía, están terriblemente vulnerables. Hoy, por ejemplo, tenemos el dato de que más de la mitad de las nacientes de donde se distribuye el agua, que son canalizadas a través de tuberías, más de la mitad de esa agua que se canaliza termina desperdiciada de camino, ya sea por tuberías en mal estado o con malas conexiones, o por fugas, o por robos de agua. Sí, robos de agua. Así como se roban el combustible en tomas ilegales, también hay robos de agua en tomas ilegales.
Entonces, ahí tenemos un serio problema de que cada vez somos más, cada vez hay más construcciones, no se canaliza bien el agua y adicionalmente el agua que tenemos para hacer potable, más de la mitad la estamos desperdiciando. ¿Ok? Eh, También, valga decir, bueno, hay muchos temas de ambiente que mencionar, ¿verdad? O sea, ese es solo uno de tantos, pero hay muchos otros problemas de ambiente, el manejo de los residuos, por ejemplo, ¿verdad? Un problema muy serio que no se le está dando la atención del caso. Bueno, lo otro son incentivos a la producción o incentivos para innovar. Esto pasa muchísimo por generar clústeres de innovación, de investigación, de apoyo a la tecnología. Eh, un poco el tema de eh, carreteras de información. Estoy hablando básicamente, por ejemplo, de la 5G, que hoy estamos excluidos de la 5G porque no hemos sido capaces como país ni siquiera de ponernos de acuerdo en cuáles proveedores vamos a tomar en cuenta para la 5G. Y eso termina generando una serie de problemas que no podemos caminar, por ejemplo, hacia ciudades inteligentes porque no tenemos una red 5G para poder avanzar ahí, ¿no? Hoy muchas ciudades están siendo manejadas por inteligencia artificial en el tema de alumbrado, en el tema del caos vial, en un montón de cosas y que ha ayudado muchísimas otras más gracias a que la inteligencia artificial puede actuar a través de redes 5G, es decir, de supercarreteras de información que permiten grandes cantidades de intercambio de datos para poder generar esas ventajas y esos aspectos positivos que ocupa hoy las sociedades. Pero nosotros no estamos en esa vía, ¿ok? No tenemos hoy ni siquiera un cartel elaborado para ver qué proveedores pueden participar y qué no. Lo otro a lo que me quiero detener son las dinámicas culturales. Y aquí, mis estimados, es realmente un problema lo que estamos viviendo en temas culturales. Ya sabemos el aspecto de la migración tan fuerte que hay en todo el mundo, inclusive en Costa Rica, ¿no? Eh, y se nos está saliendo de las manos, no solo en poder manejar bien la migración, es decir, canalizar bien esa gente que viene de paso rumbo a otros países, que implica mucho la colaboración y coordinación adecuada entre fronteras de países para poder hacer ese tránsito lo más enfocado en derechos humanos posible, ¿verdad? Eso es un gran tema, sino que además en ese tránsito, no solo el paso por las fronteras, sino en el paso por el país, hay necesidades que esa población está teniendo, ¿verdad? Necesidades de educación, de salud, de alimentación, etcétera, etcétera. Cosas que no estamos atendiendo, no estamos resolviendo, pero que se generan problemas por eso. Y nos generan problemas a todos. Entonces, ese es un tipo de migración. La otra migración es la que llega para quedarse, ¿ok? Y que tampoco estamos respondiendo adecuadamente a eso. Pero en las grandes ciudades, que son las que tienen mayor cantidad de migración, ¿verdad? Estoy hablándoles de Estados Unidos, de Europa, ¿sí? Que tienen grandes posibilidades de desarrollo para la gente. Entonces, pues la gente de los países cercanos o no tan cercanos busca cómo irse a esas grandes ciudades porque entiende que hay más capacidades de desarrollo, estados con un modelo de más incentivo y de ayuda social que en sus países africanos, en sus países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, buscan esos otros horizontes. ¿Y qué termina pasando? Que hoy, por ejemplo, estamos viendo ya cómo con el paso de los años hay, no, digamos, personas no nacionales, es decir, cuyas familias o ellos mismos llegaron como inmigrantes, se establecieron, adquirieron la nacionalidad y empezaron a adquirir, por ejemplo, espacios en puestos públicos.
Entonces hoy encontramos en Estados Unidos latinos en el Congreso, inclusive ha habido candidatos latinos a diferentes puestos, gobernadores, congresistas y hasta precandidatos a presidencia. Lo mismo sucede en Europa y ya digamos hay una interculturalidad enorme que a alguna gente le parece bien por ser un motivo de inclusión y de derechos humanos y a otra gente le parece muy mal. Y lo que están diciendo es que esa gente que viene de afuera vienen a dañar nuestra esencia como franceses, alemanes, lo que usted quiera, ¿ok? Esos son los críticos a eso. Y no se quedan solo en la crítica, es que inclusive han tomado partidos o formado visiones políticas para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Y es de ahí donde viene, por ejemplo, todo el tema del resurgimiento de grupos de ultraderecha que buscan temas de nacionalismos extremos, de rechazo a foráneos, a extranjeros, a tal punto que, por ejemplo, en Francia, donde ha habido una migración durante mucho tiempo, inclusive, por ejemplo, de árabes o de judíos, etcétera. Entonces, pongo Francia por dar un ejemplo, pero puede ser cualquier país de los que les he dicho. eh, Estos países en una política de inclusión, de respeto a los derechos humanos, de respetar las diferencias culturales, entonces, por ejemplo, incluyen dentro del presupuesto público el apoyo a escuelas que son exclusivamente para árabes. ¿Por qué? Porque les da una serie de elementos propios de su cultura, no solo en temas religiosos, sino de alimentación, de horarios. Ustedes saben que hay ciertas religiones que tienen horarios para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces adaptan eso y con financiamiento público, al igual que otras escuelas que hacen, que tienen normalmente en el país, y las financian y les dan ese apoyo. Pero ¿qué es lo que propicia eso? Que hay otros que ya han asumido en poderes políticos y están diciendo, no, ¿sabe qué? Eso no es nuestro. Lo que están haciendo ese tipo de culturas es venir a incrustarse en nuestro país y después nos van a querer eliminar. Estamos formando terroristas para que después nos ataquen a nosotros mismos. Vean qué fuerte lo que está pasando, ¿verdad, Marco? Sí, con respecto a eso, últimamente, ya que usted menciona es el caso europeo, en Alemania se ha pasado un fenómeno, no sé si en otros países europeos, pero que la misma comunidad musulmana y árabe están en manifestaciones porque quieren instaurar en Hamburgo, creo que es el califato. Entonces, no sé en qué posición podría tener el gobierno alemán, porque no pueden oprimir de su cultura, pero también los otros están, como dicen, montándosele al gobierno, tratando de imponer un sistema social, por así decirlo, del cual es el califato, que trae un montón de cosas que bastante cuestionables para una perspectiva occidental, pero ellos argumentan de que son mayoría en Hamburgo. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí ese caso? Bueno, justamente con las reacciones que estamos viendo. Hoy hay surgimientos de grupos de ultraderecha en Alemania que pretenden excluir directamente a ese tipo de población y declararlos, inclusive, o sea, hasta quitarles la nacionalidad, ¿verdad? O sea, a ese nivel de diferencias, de polarización se está llegando. Eh, y digamos, está sucediendo en Francia, en Alemania, en sectores de Italia, en España también. O sea, las elecciones que acaba de haber en Europa, ustedes saben que en Europa, aparte del Congreso que tiene cada país, existe un Parlamento Europeo que es supranacional, ¿verdad? O sea, está por encima de los países y al cual están adheridos los países que pertenecen a la Unión Europea. Es decir, las decisiones del Parlamento Europeo son vinculantes para cada uno de estos países. Eh, Recién hubo elecciones y aunque la mayoría de los, digamos, el grupo más fuerte
podríamos ubicarlos entre centro-derecha de los que pertenecen al Parlamento Europeo. Lo que sí es cierto es que el grupo que más ha crecido en la última elección han sido los de ultraderecha, eh, que claramente están directamente hablando de esto, o sea, de cerrar escuelas donde están estas otras culturas, de quitarles subsidios, de quitarles nacionalidad, de quitarles empleo, de echarlos del país. Es decir, esto, por eso lo menciono, porque son dinámicas culturales que hoy están generando conflicto en el mundo. Hoy, por ejemplo, hoy me refiero en este año, en estos meses y en estas últimas semanas, ha habido manifestaciones, por ejemplo, en España y en otras ciudades europeas, donde la gente, los nacionales, le reclaman a sus gobiernos, ya sea al ayuntamiento o al gobierno nacional, que tomen medidas contra los extranjeros, porque les está perjudicando, no solo en sus capacidades de empleo, sino en acceso a ciertos servicios también, ¿verdad? Inclusive también en temas de aspectos económicos, como por ejemplo los precios de viviendas, los precios de alquileres, que les está dañando ese tipo de negocio a ellos. Entonces, se ha vuelto muy complicado. Inclusive ha habido, ahora que se está dando la Eurocopa, ha habido problemas también y enfrentamientos entre diferentes poblaciones más allá del tema futbolístico, ¿verdad? Sino por un tema de nacionalidades. Entonces, bueno, vean que el tema se las trae y ese, sin duda alguna, es un problema futuro que va a seguir incrementándose, que se volvió ya un problema perverso y que requiere perspectiva, porque solucionar ese no solo es difícil para un país, es que requiere de la colaboración de otros países también. Ven que hay migraciones inclusive intercontinentales, ¿verdad? No es solamente la migración entre países vecinos, es que cruzan continentes para llegar y esto está generando grandes problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es parte de esta reflexión para el tema de la perspectiva. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, pues obviamente no estamos exentos de eso. Hablamos de una región que tiene muchas brechas de educación, muchos rezagos en temas sociales, en empleo, en seguridad, que tenemos, insisto, una desigualdad enorme, problemas de atención a poblaciones vulnerables, ausencia de política en grupos muy necesitados de la sociedad y que sin duda alguna tenemos muy pocas experiencias y capacidades en temas de prospectiva. Estamos llenos de problemas perversos, por tanto ocupamos de prospectiva para poder solucionarlos porque son problemas que se solucionan a largo plazo, pero no estamos teniendo la preparación ni la visión para poder atenderlos adecuadamente. Entonces uno podría decir que sí, son oportunidades, pero también grandes riesgos que estamos teniendo. Y lastimosamente, pues si hablamos en términos generales, las capacidades, las opciones que tiene Latinoamérica son complicadas. Además, países muy endeudados, con pocas posibilidades de, de, trans, de, de hacer transiciones importantes en reconversión productiva o en cambiar de actividades económicas, de acceder a créditos, de traer inversiones, porque además estamos con terribles niveles de inseguridad. Entonces todo esto nos hace muy... bueno, y otra cosa que no he dicho, que somos de las zonas con los peores índices de corrupción en el mundo. Entonces nada más pónganse a pensar ustedes, ¿cómo nos ven a nosotros desde Europa? ¿Cómo nos ven desde Asia? ¿Cómo nos ven desde Estados Unidos? Me refiero a Latinoamérica. No somos el cisne bonito con el cual todo el mundo quiere tomarse la foto. ¿Mm? Entonces, eso es un riesgo enorme y pues también una oportunidad si lo sabemos aprovechar. Aquí quiero que vean en primer lugar
los 4 bloques que están en líneas punteadas de color naranja. Ahí hay esos 4 bloques, entiéndase, modelo de desarrollo, rol del Estado, planificación para el desarrollo y desarrollo de instituciones de planificación. Esos 4 bloques son los encargados de generar oferta y capacidades. Aquí vamos a hablar de oferta y demanda. Unos que ofrecen y que generan capacidades, que vienen a ser esos 4 bloques, ¿verdad? Y otros que demandan y que tienen necesidades. ¿Quiénes son esos que demandan y que tienen necesidades? Pues toda la sociedad, tanto el sector privado, la sociedad civil, ONGs, grupos de interés, o sea, todos los que le demandan al modelo público. Y como uno en economía puede ver, ¿verdad? Esa oferta y demanda tiene que encontrar su punto de equilibrio, que no lo encuentra fácilmente. Entonces, estos 4 bloques de líneas anaranjaditas punteadas son los llamados a generar esa serie de oferta y de capacidades para poder responder adecuadamente a esa demanda de necesidades. ¿Ok? Entonces, ese cuadro lo que indica es eso. Pero, ¿cómo armonizamos? ¿Cómo llegamos a encontrar ese punto de equilibrio entre oferta y demanda? Primero veamos quiénes son los que están demandando. Ya dijimos que ese gran bloque de la ciudadanía, de los sectores sociales, etcétera. Esos que están demandando atención de sus necesidades, no solo tienen que demandarlas, sino que además necesitan ponerle una característica a ese tipo de demandas, es que tienen que hacerlo con prospectiva. Y aquí es un reto enorme para ese sector. ¿Cuál es? Pues que no necesariamente tienen perspectiva para poder hacerlo. Es decir, ocupamos tener la capacidad de enseñar, de que aprendan, de que interioricen el pensar con perspectiva, es decir, a lo que estoy refiriéndome, que la sociedad y todos los grupos que la conforman puedan ver desde los ojos de la perspectiva cómo puede darse la atención de sus necesidades, porque todo el mundo lo quiere de ya para allá. Todos quisiéramos que hoy se resolviera el problema de la inseguridad en el país, o el problema de las brechas en educación, o el problema del desempleo, o el problema de la pobreza. Claro, todos quisiéramos tener una varita mágica para eso, pero eso es falso. Eso no se puede hacer. Y eso ocupa hacerse en el largo plazo. Entonces, entender eso no es fácil. Entender eso pasa por un sistema de educación, por una capacidad de tener conocimientos, de ser profesional para poder entender esto, y aún así es difícil. Es decir, para que en la sociedad tengamos esta visión prospectiva, ocupamos hacer un esfuerzo enorme por educar a la sociedad también en pensar a largo plazo. ¿Cómo creen ustedes que se recompuso una sociedad como la japonesa después de la bomba? Pues todos tuvieron que empezar a pensar en perspectiva, del lado de la oferta y de la demanda. ¿Cómo creen ustedes que se recompone una ciudad destruida o un país destruido como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Pues poniéndose todos a trabajar con perspectiva. No hay de otra. Y eso implica ceder en mis pretensiones a corto plazo y a mediano plazo y empezar a pensar en el largo plazo, empezar a pensar en que probablemente no veré yo los resultados de esto, sino que serán mis nietos. Eso tuvieron que hacer muchos en Japón, en Alemania, en muchos países que tuvieron que empezar de cero de nuevo. Y en los grandes países desarrollados usted encontrará muchas historias como esta, de cómo empiezan a desarrollarse
para pensar en una visión de largo plazo, pero fue porque todos se pusieron de acuerdo en pensar a largo plazo. Y desde el lado de la demanda, de los que demandamos servicios y tenemos necesidades y que le reclamamos al Estado por cosas, también tenemos que pedir y pensar nuestras necesidades en función de la perspectiva, en función de largo plazo. Pero o no sabemos o no tenemos la capacidad para hacerlo. Y eso es un reto enorme, ¿verdad? Porque además de entender, todo esto que les he dicho es poder entender que la perspectiva. Pero por si fuera poco, adicionalmente se da otro fenómeno y tiene que ver con las falsas expectativas. ¿Quién crea las falsas expectativas? Pues los medios de comunicación, la publicidad, las mismas empresas privadas, las creencias sociales, eh, algunas organizaciones religiosas también crean falsas expectativas. El gobierno, partidos políticos, líderes de opinión, candidatos. Y esta creación de falsas expectativas va muy de la mano, para hablar del caso latinoamericano, va muy de la mano con los líderes de corte populista, demagógico. ¿Por qué son populistas? Porque le hablan en una clave de satisfacción de demandas y necesidades a esas personas. Y son personas que tienen tantas necesidades, que tienen tanta frustración, que tienen tanta insatisfacción, que tantas veces les han fallado, que tantas veces les han prometido y han sido mentiras, que cuando escuchan un discurso que les parece más o menos creíble, aunque sea falso, terminan entregando toda su voluntad a eso. Y terminan aferrándose absolutamente a eso, porque es lo único que tienen en lo que creer. Es la única fuente de luz y de esperanza que apareció en el oscuro túnel de su vida. Y eso los hace aferrarse y amarrarse ahí. Esas falsas expectativas es mucho de lo que estamos viviendo en los diferentes gobiernos populistas de América Latina. Eso del lado de la demanda. Vamos del lado de la oferta. ¿Quiénes ofrecen los servicios para atender las necesidades y las inquietudes de la ciudadanía? ¿Quiénes la ofrecen? Bueno, pues sí, desde el ámbito de lo público o de alianzas público-privadas o de proveedores privados a los cuales se les ha delegado eso. Y ahí hay un reto enorme en temas de calidad. Vean cómo a veces nos contentamos con, con mediocridades. A raíz de lo que pasó a la salida de la Universidad de Costa Rica, que por eso replanteamos el tema de la virtualidad para esta semana, vean la cantidad de agua que se empozó ahí, que se desbordó, que generó pérdidas millonarias para mucha gente, que hasta puso en riesgo la vida de otras personas. Y todo eso por estructuras de infraestructura, de obras viales mal hechas, sin terminar, sin una adecuada canalización de aguas, generando y exponiendo unas necesidades enormes. Entonces nos contentamos con mediocridades. Las municipalidades hacen un chorreado ahí de asfalto medio mal hecho que queda puro maní garapiñado y ya todo el mundo está contento porque le asfaltaron la calle. Perdón, pero es una cochinada lo que hicieron. No tiene la cantidad de centímetros, ni de grosor, ni de volumen, ni de contextura ese asfalto para que sea una solución a largo plazo. Es un chorreado ahí indecente, vulgar, ¿verdad? Entonces, eso termina generando grandes problemas a largo plazo que son más costosos y generando todavía mayor insatisfacción y mayor desazón de lo que hace lo público. Y tenemos más gente insatisfecha y entonces ahí estamos generando también más gente que termina creyéndole a cualquier farsante
que le habla bonito o que le habla desde el punto de vista de la emoción y le termina creyendo. Y terminamos inclusive apoyando cosas que son contrarias a la democracia porque nos hacen creer el cuento de que la democracia no está funcionando para resolver los problemas y entonces lo que se ocupa es más poder, más mano dura para poder resolver las cosas que no tenemos la capacidad de convencimiento ni de negociación para poder hacer. Entonces, temas de calidad se vuelven fundamentales por parte de los responsables de esa oferta, de los que brindan los servicios, que lo hagan con calidad. Y por supuesto, que tengamos una satisfacción real de las necesidades. ¿Ok? En Costa Rica hay algunos ejemplos de cosas que, por lo menos en el papel, se hablan de visión de largo plazo. Ustedes ahí los ven, están en la lectura señalados también, nada más se los pongo para que los puedan identificar. Ya les hablé del proyecto Millennium, ¿verdad? Básicamente buscan, bajo la visión de prospectiva, poder generar proyectos que puedan ser eh, viables a futuro, que cumplan con las características que vimos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí yo nada más tengo que decir lo siguiente sobre la caja y sobre Mideplan, que son, digamos, dos de los actores públicos que están ahí involucrados. Lo de la caja es una situación que se está convirtiendo en una carta salvaje, ¿verdad? Pero una carta salvaje que nació desde adentro. Hoy la capacidad gerencial de la caja es absolutamente deplorable. Están destruyendo desde adentro, desmoronándola desde adentro. No sé con qué fin, puede haber muchos. Pero ¿cómo vamos a recomponer una sociedad a largo plazo cuando dicen que quieren resolver una cosa y terminan haciendo otra? Y no solo eso, sino que perjudica a la organización a largo plazo. El daño que se le está haciendo hoy a la caja en ni siquiera gestionar los recursos que le debería cobrar al Estado, eso va a generar un rezago impresionante, no solo en términos financieros, sino que en el cumplimiento de sus servicios. Eso se va a traducir en listas de espera, en faltantes de medicamentos, en falta de salas de cirugía, en menos profesionales atendiendo salud pública y por supuesto que entonces empezaremos a ver, como ya se están viendo, ¿verdad? Gente esperando en los pasillos o sin atender del todo, gente muriéndose esperando tratamientos, ¿verdad? Y tratamientos serios, que ya está pasando, ¿verdad? O sea, hoy hay gente que tiene cáncer y ni siquiera le pueden hacer un TAC, ¿verdad? No sé si ustedes saben lo que vale un TAC, pero son varios miles de pesos, cientos de miles de pesos, ¿verdad? Y hay gente, mucha gente, que hoy está con males, porque además somos un país que se le ha disparado el tema del cáncer, el tema de afectaciones de diabetes, del corazón, de la presión, etcétera, etcétera, y no estamos ni siquiera pudiendo atender esas enfermedades claves del país hoy. Y eso se va a agravar, ¿verdad? Pero hasta que nos toque ver a un familiar muriéndose por no ser atendido, vamos a entenderlo, ¿verdad? Pero eso ya está pasándole a mucha gente. Y en el caso de Mideplan, vean, el jerarca de Mideplan debe ser un jerarca muy técnico, o sea, que conozca muy bien su materia, su rectoría en temas de planificación. Y no me quiero meter al tema de planificación porque no es el objetivo de este curso, ya eso se verá en planificación. Pero sí es importante decir que planificación y políticas públicas debe ir de la mano. Y la rectoría en términos de planificación, que es una base muy importante para el tema de políticas públicas, está en Mideplan desde lo público. Y ya hemos dicho que desde lo público no se ha inventado otra cosa que pueda generar tanta coordinación, tantas alianzas, tanto sentar a todos en la mesa para poder negociar y convencer para el tema de las políticas públicas, como es la misma organización del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo es el llamado a hacer eso. Y en este caso, su brazo ejecutivo es Mideplan. Y en Mideplan efectivamente existen
varios departamentos, inclusive profesionales, que conocen muy bien este tema de prospectiva, que saben de lo que hablan con esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando la rectoría, quien ejerce la jerarquía de Mideplan, no está en esa misma línea, sino que cede aunque tenga su formación profesional y todo, cede, deja eso de lado para meterse en temas politiqueros y para poder, como las ratas que seguían al flautista de Hamelin, ¿verdad? Para plegarse al grupo de ratas que siguen al flautista de Hamelin, deja sin atender su rectoría. Y por sumarse al tema politiquero, termina descuidando eso, ¿verdad? Entonces, así no se puede hacer política pública, así no se puede hacer una adecuada planificación y menos prospectiva. Aunque se tengan los departamentos, aunque se tenga el personal, aunque se tengan las herramientas, no se puede hacer porque la cabeza anda pensando en otra cosa. ¿Eh? Algunos ejemplos de políticas públicas donde tiene participación Mideplan. Insisto, tiene participación, o sea, está ahí en el papel. ¿Cómo es este proceso? Habría que hacer una evaluación, ¿verdad? Tengo algunas críticas, pero digamos que cumplo con decir que ahí está metido Mideplan, por lo menos donde ha propuesto que se siga su guía de implementación de política pública. Bueno, hablé ya del tema de Mideplan, de cómo debería ser el rector en ese tipo de temas, ¿verdad? Con una visión de largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya digamos, eso lo mencioné. Obviamente, eh, todo esto es para generar y requiere de muchos diálogos sociales y de la integración de los tres grandes bloques que existen en todo país, que es Estado, mercado y sociedad. Estado con todo lo que implica Estado es un concepto amplio, ¿verdad? Mercado también con todos los actores que funcionan desde lo privado y la sociedad con todos los actores que involucran el tema de la sociedad. ¿Okay? Es una triangulación que hay que desagregarla, pero ya ustedes saben que cada uno de esos tiene múltiples actores y formas y niveles de participación. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, muchos, ¿verdad? Pero primero, un gran desafío es pasar de la teoría a la práctica. Ese es un primer desafío enorme. Y el otro gran desafío está en lo que les mencionaba antes del lado de la demanda. Y es, bueno, y de la oferta también, y es sensibilizar, concientizar, para que pensemos desde una visión de prospectiva, es decir, en el largo plazo. Ese es un reto enorme, que lo podamos hacer en la sociedad, en los que construyen política pública, en los que tienen los recursos, desde lo público, desde lo privado, desde la sociedad. Ese es el gran reto, pensar en modo prospectiva y que cedamos ante nuestros intereses o caprichos de hoy para pensar en las grandes soluciones a largo plazo. Lo que les decía de Mideplan, hay una unidad de análisis prospectivo y política pública para temas de estrategia de más de 10 años. Esa unidad existe. De hecho, es parte de la que elaboró este documento base de la lectura, presentación de hoy, que básicamente tiene que ver con la generación de escenarios futuros. Y eso es muy importante hacerlo en prospectiva, ¿verdad? Vislumbrar escenarios para posible toma de decisiones a futuro. Y finalmente, decir en el tema de la sensibilización, ¿verdad? Haciendo énfasis con lo que ya les mencioné de la rectoría, de la asesoría de Mideplan en tema de políticas públicas y sobre todo para poder solventar los grandes desafíos que tenemos como país, que podemos resolver con política pública, pero con visión prospectiva y tomándolo en serio, ¿verdad? Con todas las recomendaciones y cosas que hemos conversado hoy. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta acá es la parte, digamos, que les quería comentar, que les quería presentar. Eh, Preguntas, comentarios, dudas.
sino para pasar a los avisos. Todo claro. Ok, gracias. Bueno, vamos con los avisos entonces. Ok, vean, pónganme atención que tomen nota para que no se les vaya a enredar, ¿verdad? Bueno, vean, entonces, la siguiente semana la entrega del caso 2, ¿verdad? Va a estar destinada básicamente para que ustedes hagan la revisión de la lectura, de lo que aparezca en mediación, hagan la entrega del caso 2 y también la que sigue está el tema del portafolio. Bueno, más bien, el portafolio está para el 5 de julio. La del 28 de julio es otra clase eh, que esa se hará por mediación virtual también, que es la última lectura. ¿Verdad? La última, el último tema teórico que vamos a ver está el 21 de junio y el 28 de junio, ¿ok? Esos son los últimos componentes teóricos, es decir, lo del portafolio entra hasta lo que se vea en la lectura y en la clase del 28 de junio, ¿ok? Hasta ahí. Y después, vean que está grabado, se lo voy a explicar, pero no me digan después que no estaba, ¿verdad? El 5 de julio, entonces entregan el portafolio, ¿ok? O sea, 8 días después de que acaba el último componente teórico. Y el 12 de julio, atención, se los puse en un mensaje, pero como no todos están entrando a mediación virtual, tal vez no todos lo han visto ni le han dado el seguimiento. El 12 de julio ya no estamos en sesión clases, sino que es semana de exámenes. Y ahí, la oficina de registro que siempre tiene el poder y el control de las aulas, porque de hecho para poder dar los cursos, primero se manda la oferta de cursos por parte de la escuela y se le manda registro y registro asigna la cantidad y el número de aula. ¿Ok? O sea, el dueño de las aulas es registro. Quiero que quede eso claro. En semana de exámenes es todavía más dueño. ¿Ok? Y lo que han dispuesto para esa semana de exámenes, que en el caso de ustedes es el viernes 12 de julio, examen presencial, lecturas de la F a la P y que vale 30% y que debe entrar el cuaderno de examen. El horario para los grupos de la noche lo definió registro y así se lo dijo a la escuela y así me lo dice la escuela a mí. Es a las 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces, a ustedes no les toca el examen a las 7 de la noche. Ya el horario de clase ahí ya se acabó. El examen de ustedes, grupo 03, es a las 5 de la tarde. El aula luego se los hago llegar, pero el examen es a las 5 de la tarde. De hecho, a todos los demás grupos les cambió el horario, ¿verdad? O sea, ninguno va a tener el examen en el horario de clase. Ustedes, ya les dije, les toca a las 5 de la tarde. Entonces vayan haciendo de una vez todos los arreglos que tengan que hacer para que ese 12 de julio lo apúntenlo en el calendario, en la agenda del celular, donde sea, que sepan que ese día es el examen y que es a las 5 de la tarde en el aula que les voy a avisar después, porque todavía no me la han dado. ¿Ok? ¿Queda claro eso? No se vayan a enredar. Ven que si llegan a las 7, ya ahí se acabó el examen. Ya ahí no va a haber examen. ¿Verdad? ¿Ok? Listo, listo, listo. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, ¿alguna duda, pregunta? Si no, pues ya. ¿Me puedo quedar Hola. al final con usted? Sí, claro. Bueno, pues entonces estamos. Se pueden ir a dormir, vayan a descansar y me quedo con Dani. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, chao. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Chao. Pues es que tengo duda con lo del caso 2. Ok, ¿qué dudas tienen? En el punto, ya le digo cuál es el punto. Creo que es el 5. Bueno, el que dice como que ya que formule la Ujú. política pública, ¿verdad? Sí. Permiso, Tengo, rápidamente. Profe, para la entrega del portafolio no hay tema con que también pongamos las anotaciones de clase con lo que vamos en las presentaciones, ¿verdad? No, no, no.
pueden incluirlo, no hay problema. Ok, ¿Sí? gracias. Hasta luego. Buenas Bueno, noches. chao, hasta luego. Profe, la mía también es rápida. Ajá. A ver, Referente a lo del caso también, pero solamente si en el caso uno que se realizó no terminó siendo como una política pública implementada, entonces no se podría trabajar para este caso 2. si no está implementada, tienen que hacer una propuesta de implementación. Ok, sería realizar una propuesta. Es una Sí, porque propuesta, claro. ok, entonces yo no podría tal vez como buscar una donde ya se haya hecho una política pública. Podría No cambiar, pero entraría tiene que hacer entonces. todo de nuevo, ¿verdad? Desde el paso 1, porque, a ver, el caso 2 lo que hace es basarse en el caso 1 para terminar de Ujú. mejorarlo y completarlo en el caso 2. Ok, Si usted perfecto. decide cambiar, pues entonces empieza desde cero otra vez. Ok, perfecto, ¿Está profe. bien? Muchísimas gracias. Ok. Gracias por la sesión también. Bueno, muy bien. Chao. Hasta luego. Ok, Dani, ahora sí, dígame. Le atravesaron el Ay, caballo, pero ahora bueno. me enredó, no, tranqui, me enredó más ese muchacho, profe. Ok, Tenemos que inventar una política pública o si ya no. existe una, Si ya existe una, ¿usted cuál ajá, trabajó? el del agua, Ok, entonces, esa ya es una que existe. ¿sí? Entonces, como ya existe, ya usted hizo una serie de pasos del caso 1. En el caso 2, Ajá. usted, si ya está implementada esa política, entonces lo que hay que decir es cómo lo están implementando y después cómo lo evaluaría usted, ¿verdad? Acuérdense que, Porque dígame, perdón, es que mi duda es con el punto 5, el que dice que nos basemos en el capítulo 5 de Torres. sí, Ajá, entonces ahí, bueno, dice como que hay que describir la problemática. Bien, eso ujú, no hay problema. Luego las causas, ¿ok? Y luego los nudos. Hasta ahí ujú. llegaría la estructura. Es que eso es lo que no entiendo. Sí, hasta ahí llegaría esa estructura. Con Ajá. base en el capítulo 5 de Torres. Si usted quiere hacer algo más, pues perfecto, pero eso es lo mínimo No que usted quiero. se le pide ahí. Ok, entonces son las causas y los nudos. Hasta ahí Sí, llegaría la primera estructura. sí, Y como ya existe la política pública, entonces ya si con lo que nosotros vemos o con lo que vemos que no se hace o con lo que la política pública plantea. claro, primero tienen que plantear cómo lo están haciendo. Y segundo, ustedes con base, por ejemplo, en eso de Torres van a decir, bueno, esta política no tiene esto, esto y esto en lo que se implementó. Ok. Eso serían tipo las causas. Sí, Ok, ok. Ok, creo que ya. Si ok, no, un día esto le llega un correo. no hay problema, está Y lo bien. otro, profe, que le iba a decir era que no veo las presentaciones.